¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Como todas las semanas te invito a dar una vuelta por el pasado para ir viendo, reviviendo acontecimientos deportivos nacionales e internacionales. Sin más, ahora comenzamos con un clásico del año 1949 que quedó para la historia. El clásico del campeonato uruguayo de la primera ronda del año 1949 estaba fijado para la octava fecha. Los históricos rivales venían invictos en el certamen. Peñarol estaba puntero con goleada frente a sus rivales y Nacional venía segundo a 4 unidades, pero con un partido menos. Cuentan las crónicas que los aurinegros tomaron el comando del partido desde el pitazo inicial, dejándolo reflejado en el marcador cuando Guilla abrió la cuenta en el minuto 38. Instantes posteriores, en el minuto 41, penal para Peñarol. Óscar Míguez, que lo remata, lo ataja el arquero Albo Aníbal Paz, pero en el rebote Ernesto Patrullero Vidal convierte el segundo tanto. Se inician las protestas de parte de los jugadores tricolores para con el árbitro Bochetti, el cual expulsa al zaguero Albo, Eusebio Tejera, quedando Nacional con 10 hombres. Posteriormente Walter Gómez agrede al referee y este también es expulsado. Ahora los tricolores debían enfrentar el resto del encuentro con 2 jugadores menos y 2-0 abajo en el tanteador. El primer tiempo finaliza. Lo que sucede después es el desenlace de esta historia. Los jugadores tricolores, alegando que habían sido perjudicados por las decisiones arbitrales y que no contaban con las suficientes garantías para continuar el match, deciden no jugar el segundo tiempo. El juez Bochetti da por suspendido el partido, dándole la victoria al conjunto de Peñarol. En la jerga popular quedó para la historia como el clásico de la fuga. Ese 9 de octubre quedará para la historia de los clásicos entre Peñarol y Nacional. Ahora, si te pregunto por un uruguayo asociado con el Club Olimpia del Paraguay, sin duda que me vas a decir Luis Cubilla. El conjunto paraguayo de Olimpia está asociado directamente con los uruguayos y más particularmente a partir del año 1979, cuando dirigido por Luis Cubilla y bajo los 3 palos Ever Almeida, conseguían la primer Copa Libertadores de América. Pasaron 11 años para que los olimpistas gritaran nuevamente campeón a nivel continental. Otra vez, con la conducción del negro Cubilla y como arquero el oriental Ever Almeida, en el grupo quedaron primeros por encima de su eterno rival, Cerro Porteño, y los brasileños del Vasco da Gama y Gremio. Los octavos de final debían enfrentar a un equipo colombiano, pero estos no estaban participando de la competición, a no ser el último campeón, el Atlético Nacional. Luego, en cuartos dejaron por el camino a la Universidad Católica de Chile y en semis superó al Atlético Nacional de Colombia, para así llegar a la final y verse las caras con el Barcelona de Ecuador. El partido de ida fue en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción y la victoria local fue por 2-0, goles de Raúl Vicente Amarilla y Adriano Samaniego. La revancha, en el Monumental de la ciudad de Guayaquil, terminó con empate a 1. Abrió la cuenta para el local Marcelo Troviani, pero el gol de la igualdad lo hizo nuevamente Amarilla a 10 minutos del final. De esta manera, el fútbol paraguayo de la mano del Club Olimpia se coronaba como bicampeón de América. El negro quedará para la mejor historia del equipo de Asunción del Paraguay. Ahora nos vamos al año 1992. En nuestro país había paro de futbolistas, por ende no había fútbol. Todos pusimos los ojos cruzando el charco. Hay clásicos y clásicos, son todos importantes, pero algunos quedarán para la historia. En Argentina estaba marcado que el enfrentamiento de las 2 camisetas más importantes del país debían medirse el domingo 11 de octubre por la fecha 10 del torneo Apertura del año 1992. En Uruguay particularmente se estaba viviendo una huelga de jugadores como protesta por la decisión que se había tomado por los graves incidentes que se habían suscitado luego de un encuentro de la Divisional B entre Basáñez y Villa Teresa. El hecho de que no se jugara en este lado del Plata generó mayor atención, lo que se vivía del otro lado del río, a punto tal que varios medios de prensa fueron a cubrir ese Boca River que se llevaría a cabo en el estadio de Boca. Entre varios compatriotas que se verían las caras, 2 en particular eran la del maestro Óscar Washington Tavares en el banco Ceneice y también la del Sergio Manteca Martínez en la delantera de Boca.
El Manteca estaba posicionándose de a poco como titular indiscutido en la escuadra de Boca, pero tenía esta prueba de fuego en el partido de los distintos, donde si uno quiere ser ídolo, debe cumplir con la red del eterno rival. Y vaya si cumplió. Luego de un tiro libre de José Luis Villarreal que rebota en la barrera, le queda al uruguayo que ante la salida del arquero Comiso define muy bien para poner en 1-0 y a la postre el gol de la victoria. A partir de ahí se generó una gran comunión entre Martínez y los hinchas de Boca a fuerza de goles y más precisamente los convertidos a River. El Manteca Martínez a fuerza de goles generó una idolatría impresionante que se vive hasta el día de hoy en el equipo Xeneize. Ahora te llevo a un campeón de 1950 que fue ganador dentro y fuera de la cancha. Roque Gastón Máspoli, además de quedar en la historia como uno de los más grandes goleros del fútbol uruguayo, lo será por el gran hecho de haber sido campeón del mundo en 1950 en Brasil. Fue el arquero que disputó el mítico encuentro ante los brasileños en el inolvidable domingo del 16 de julio en la ciudad de Río de Janeiro y que se conoce como Maracanazo, tras derrotar a los locales 2-1. Máspoli hizo la mayoría de su carrera en el Club Atlético Peñarol. Como jugador fue varias veces campeón uruguayo, al igual que como técnico, donde dirigió al inolvidable equipo aurinegro que se coronó campeón de América en 1966 cuando superó a River Plate argentino 4-2 en Santiago de Chile y también como campeón del mundo tras superar al Real Madrid de Montevideo y en la capital española. También en la selección uruguaya estuvo bajo su conducción técnica, donde quedará para la historia la conquista de la Copa de Oro que se llevó a cabo en nuestro país entre el 30 de diciembre de 1980 y el 10 de enero de 1981, fecha en la cual se le ganara a Brasil la final por 2-1. Máspoli falleció a los 86 años por una afección cardíaca el 22 de febrero del año 2004. Sin duda que Máspoli un grande dentro y fuera de las canchas. Bueno, en el programa de hoy estuvimos viendo eso, no solamente el triunfo de Boca sobre River, aquel del año 1992, Olimpia, el club de los uruguayos, y para la semana que viene te voy a contar quién debutó un 20 de octubre.